Buenas tardes, hoy martes 18 de marzo del año 2025. Vamos a estar meditando en el proverbio número 18 como corresponde al día. Y así como venimos analizando en los capítulos anteriores acerca del miembro poderoso que es la lengua, el poder de las palabras, hoy vamos a analizar el otro componente indispensable de lo que es el acto de la comunicación y es el oído y el escuchar, el arte de escuchar. Nosotros entendemos por comunicación un acto de compartir una información. Comunicación viene del idioma latín comunicare o comunicatio, que es el sustantivo, y comunicare, que sería el verbo. Viene de la palabra communis, que significa algo en común, o algo que corresponde a más de una persona. Podemos convenir entonces que cuando hablamos de comunicación estamos hablando de un camino de ida y vuelta. Escuchamos muchas veces que es mejor resolver las cosas hablando, comunicando, elegir el camino de la comunicación, el camino de la paz, ¿sí? Entonces, comunicación convenimos que es un camino de ida y vuelta. Si nosotros queremos comunicar utilizando solamente la boca y solamente hablando, eso quitaría parte esencial de lo que es el acto de la comunicación. Así que hoy vamos a profundizarnos un poco en aquello que no nos gusta tanto hacer a todos, que es escuchar. ¿Dónde se originó la comunicación? Ahora que ya sabemos el significado, el sentido etimológico, vamos a profundizar un poco en la Biblia. ¿Cuándo fue el momento donde por primera vez se manifiesta el acto de la comunicación? Y para eso tenemos que retroceder a Génesis 1:3, donde Dios habla a la creación, donde Dios dice por primera vez algo y se establece la primera línea de comunicación, que es cuando Dios da la orden de crear. Y él dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si todos pueden revisar en sus Biblias, es un versículo corto pero poderoso. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto nos enseña que el acto de comunicación tiene tres partes. Primero, tiene un comunicador, que en este caso fue Dios. El comunicador emite un mensaje, que es el segundo factor, ¿sí? Y el tercer factor indispensable para la comunicación, el receptor. El comunicador, en este caso fue Dios, primero él pretende algo, después él procesa eso que pretende mentalmente y después lo transmite, lo habla, lo comunica, lo hace común. El mensaje entonces es comunicado y el receptor, ¿qué hace? Primero, lo natural es escucha el mensaje, lo procesa y después responde. En este caso, Dios habló, comunicó y dijo, sea la luz, dio una orden, se recibió esa orden, se procesó lo que se pidió y se ejecutó, se respondió y de esa forma fue creada la luz. Después vamos al versículo 26, donde ya después de varias órdenes que Dios viene dando y creando ya el inicio de lo que es el planeta, el mundo nuestro, llega el momento cumbre de la creación, que es cuando Dios decide crear al hombre. Y dijo Dios, en el versículo de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios emite una orden y dice que el hombre fue creado, varón y hembra los creó, hombre y mujer, Adán y Eva. Entonces, otra vez Dios, el comunicador, emite un mensaje y hay alguien que lo recibe. Su creación recibió ese mensaje, el receptor, lo procesa y fue creado el hombre. Esto nos indica de que el hombre, nosotros, por naturaleza, por origen, por creación, tenemos la tendencia natural a primero escuchar. Y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta un poco. Utilizar primeramente el oído antes de la boca. Hoy en día tenemos una sociedad que tiene la costumbre de hablar sin escuchar, de responder sin entender, de discutir sin procesar. ¿Y eso qué causa? Conflictos, problemas, malos entendidos. No terminamos de entender el complemento indispensable de la comunicación, que es el escuchar. Y para eso hoy, para entenderlo mejor, qué mejor que este libro de la sabiduría de Proverbios, y vamos a profundizar en 3 versículos hoy. Así que los que toman nota ya pueden agarrar sus lápices, bolígrafos o los teléfonos y tomar nota de lo que vamos a hablar hoy en Proverbios 18. El versículo 13, después vamos al versículo 12 y
por último el versículo 17. Y vamos a terminar con una enseñanza hermosa de lo que significa realmente escuchar dentro de los términos de Dios y en su palabra. Vamos al versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ayer estábamos conversando acerca de la persona fatua, la persona que es insensata, de una necedad extrema, ¿sí? Fatuidad es insensatez, necedad extrema. Oprobio. No sé si ya llegaste a escuchar la palabra oprobio, posiblemente no, pero vamos a aprenderla ahora. Significa vergüenza, deshonra pública, algo realmente avergonzador, algo que no da gusto pasar. Nadie quiere pasar vergüenza. Entonces eso es el oprobio. Y acá la palabra nos está diciendo que la persona que responde antes de oír está destinada a pasar eso, oprobio, ¿sí? Y le es fatuidad. Sin entender las cosas, cuando yo respondo, cualquiera sea por el motivo que yo no lo entienda, voy a pasar vergüenza. ¿Por qué motivos yo no puedo entender algo? Primero, porque le interrumpió a la persona que quiere hablar. No le dejé terminar de hablar. Antes de oír todo, no nos conviene hablar. No nos conviene hablar. O puede ser también por algún barullo, algún ruido, que yo no le escuché bien, no entendí bien lo que quiso decir, o simplemente por comprensión. Cualquiera sean los motivos. Primero, puedo no entender a la persona porque yo le interrumpí. Eso de hecho es mi culpa y no lo debo hacer. Segundo, puede ser que no lo haya escuchado bien porque hubo un ruido o cualquier cosa. Y tercero, puede ser que no le haya comprendido. No lo entendí bien. En esos casos en que no le escuchaste bien o no le entendiste, es mejor preguntar. El que pregunta ignora solamente una vez. No está mal decir no entiendo o me podés repetir. Entonces, mejor que opinar y hablar antes de entender, antes de escuchar, es mejor preguntar. En Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Job, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 38 de Job, el versículo 1 al 3, podemos ver que Job, y él, después de todo el sufrimiento, del extremo momento malo que él pasó, él no había pecado en contra de Dios. En nada dice que él había pecado, pero él cometió un error: hablar antes de escucharle a Dios. Él habló y empezó a pedirle explicaciones a Dios. Y después sabemos cómo terminó, que terminó Dios hablándolo a él y haciéndole entrar en humillación para él entender quién es el soberano. Después Job obviamente se arrepintió, reconoció y Dios lo restituyó grandemente. Pero Job, un hombre justo, también cometió ese error de hablar antes de escuchar. Y en el mundo espiritual podemos hacer lo mismo. A veces yo quiero orar y le digo a Dios, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo pretendo este negocio, o quiero estar con esta persona, o quiero realizar tal evento. Cualquier cosa que yo quiera hacer, siempre es mejor humillarme y decir, Señor, quiero escucharte primero a vos. ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Y cómo nosotros escuchamos a Dios? Primeramente a través de su palabra, donde Él a diario nos quiere hablar. Después a través de su espíritu. A veces nosotros, para escucharle a Dios, muchas veces alguien busca una señal y dice, quiero una señal, Señor, mostrame, dime algo. Pero para que yo pueda escucharle a alguien, primero yo me tengo que callar. A veces es una buena idea, cuando vas a orar al Señor, no digas nada. Arrodillate, humillate ante el Señor, derramale tu espíritu, deja tus sentimientos que fluyan ahí y guarda silencio. Y el Señor te va a hablar, yo te lo aseguro. Estos últimos tiempos yo pasé mucho tiempo en oración en silencio, simplemente escuchando y prestando atención a la voz de Dios. Y puedes creer que Él te va a hablar. Y también Él utiliza personas que te rodean, personas que pueden hablarte con mensajes positivos y con mensajes que tienen que ver con los propósitos de Dios. Tenés que estar atento a eso en una vida íntegra de oración y el Señor, yo te aseguro que te va a hablar. Dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Otra cuestión. Muchas veces las personas le interrumpen a alguien. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón. No nos elevemos antes de tiempo. Da lugar a la persona a hablar primero. Se dé el primer lugar, la humildad. Que no se eleve tu corazón. Y a veces también tenemos que tener la humildad de que tal vez la otra persona tenga razón. Entonces, el versículo 12 nos enseña que antes del quebrantamiento se eleva el corazón. Mantener la humildad en la comunicación. Escucharle primero a la persona. Y cuando nosotros cedemos el primer paso, también tomamos nuestro lugar natural en la creación, en la creación mismo, sí, porque tomamos nuestro lugar natural porque el ser humano, el hombre, fue creado para escuchar primero.
Yo no creo que primero haya hablado el hombre y le haya dicho a Dios, Dios, créame de tal forma. No, Dios primero habló. Él dijo, sea así, sea de esta forma, que los órganos funcionen así, que las células funcionen de esta forma. Fue todo Dios, por orden de Dios, ¿correcto? Entonces, nuestra posición natural es la de primero escuchar. Podemos tomar esa postura primero siempre en las comunicaciones. Hay veces que las personas quieren hablar con uno y simplemente necesitan ser escuchadas. Y a veces, como ayer dijimos, el silencio también es una forma muy útil de comunicar, escuchar. Aparte de que cuando nosotros escuchamos a otras personas, estamos aprendiendo también. Vos podés pensar, sí, pero esa persona es una ignorante, yo no le quiero escuchar. Puedes creerme de que hasta la persona ignorante de esa persona mismo, también vos podés aprender algo. Puedes aprender, por ejemplo, cómo no comunicarte, cómo no hablar, cómo no hacer las cosas. Nosotros podemos aprender de todo lo que escuchamos. Y el tercer versículo de hoy es Proverbios 18:17. Y dice así, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Recordemos siempre de escuchar las dos versiones, dos o tres versiones, escucharle a todos. Cuando nosotros nos precipitamos a emitir una opinión, a emitir un juicio, sin escuchar todas las partes, eso también a nosotros nos va a generar una vergüenza. Vos, por ejemplo, puedes emitir una opinión o emitir un juicio cuando escuchaste una primera versión, la primera campana, y ya te haces una idea de lo que pasó. Y puedes emitir una opinión o un juicio o dar un pensamiento y después escuchas la otra campana y dices, yo reaccioné de esta forma, pero no sabía esto o no sabía lo otro o esto no me contaron. Es mejor siempre escuchar todas las versiones ante todas las situaciones. Para terminar, me gustaría que entendamos un versículo hermoso que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 y es la palabra Shama, Shama, con acento sobre la segunda A. Shama Israel, escucha, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. La traducción de esa palabra en hebreo Shama es de escuchar con atención y obedecer. No podemos nosotros escuchar que entre por aquí y salga por acá. El propósito de Dios y de la comunicación es que cuando Él nos transmite un mensaje, nosotros podamos escucharlo, procesarlo y responderlo en obediencia. De la misma forma, cuando yo me comunico con mi prójimo, con una persona que viene a hablar conmigo, escuchar primero, procesar y después responder. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar de esta forma con una oración, agradeciéndole a Dios por este hermoso día. Como dije, vamos a acostumbrarnos ya a este horario porque a partir del 7 de abril, Comunidad 99 va a empezar oficialmente ese día y vamos a tener cada lunes las reuniones en este horario, en el atardecer, ¿ok? Para compartir acerca de la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, empezando con Mateo 5, en el Sermón del Monte, ¿ok? Entonces, para todas aquellas personas que ya se están prendiendo, quédense atentas. Todos los lunes a partir del 7 de abril vamos a estar teniendo nuestras reuniones de Comunidad 99, ¿ok? Vamos a orar. Señor y Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Gracias porque nos enseñas, Señor, en tu palabra, la importancia de escuchar, Señor, de escuchar tu voz, de escuchar a nuestros prójimos, de escuchar a las personas que están alrededor nuestro. Padre bendito y poderoso, te entregamos este día hermoso en tus manos para que tú te glorifiques en él. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Para cerrar, hoy me gustaría hablar sobre cómo es que Dios... y para terminar, me gustaría... me colgué. Justo cuando ya terminar, ¿viste? Voy a seguir ahora. ¿Qué voy a hacer? Ya. Bueno, y para terminar, disculpen el sonido de la ciudad que es bueno, ruidosa, Ciudad del Este.